Primeramente, permítame enviar un caluroso saludo a nuestros compatriotas, tanto los residentes acá en nuestro país como en el exterior. Y bueno, en esta oportunidad represento al Movimiento Auténtico Republicano, conocido por sus siglas como MAR. Decirle que MAR es un partido político, organización que actualmente se encuentra en proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. Hemos enfrentado una ardua batalla, digamos, en este proceso porque somos un proyecto político, que no cuenta con financiamiento, ¿verdad? Y tampoco con influencias, ¿verdad? Como la cuentan o la han contado otros partidos políticos. De tal forma que nosotros en el tribunal, por ejemplo, la primera vez que fundamos MAR o que suscribimos la escritura de constitución fue en noviembre del 2019. En esa fecha presentamos por primera vez la solicitud ante el tribunal juntamente con 1000 libros para que se nos autorizara, conforme a la ley de partidos políticos, la recolección de firmas de ciudadanos respaldantes. Pero en eso vino, digamos, vino la pandemia y nosotros quedamos entrampados en el contexto de la pandemia. Si recuerdan, pues hubo incluso una encerrona de 3 meses a partir del mes de marzo. Entonces nosotros prácticamente quedamos entrampados en ese proceso. Sin embargo, las leyes del país establecen un derecho de los ciudadanos, como es la suspensión de plazos. La suspensión de plazos es cuando a una persona o a una organización se le ha impedido poder utilizar el plazo en cualquier proceso de manera normal. Y nosotros, pues, obviamente había un decreto, digamos, de parte de la Asamblea Legislativa, donde se suspendieron las garantías constitucionales, también la amenaza por el virus, ¿verdad? Entonces, teníamos ese derecho a la suspensión de plazos. Sin embargo, en el Tribunal Supremo Electoral no se nos otorgó. Casualmente, solamente, digamos, nos concedió ese derecho por escrito, digamos, ahí conforme, en la misma resolución, por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Los demás magistrados no quisieron otorgarlo y entonces tuvimos que otorgar nuevamente la escritura de constitución, porque si no se otorga nuevamente, con la anterior no se podía iniciar el proceso en el cual actualmente estamos. Fue así que el 22 de noviembre del 2021 otorgamos nuevamente la escritura de constitución y en donde a través, digamos, ahí en el tribunal, de una decisión bastante amañada, surgida en la Secretaría General del Tribunal, pues inicialmente se declaró inadmisible nuestra solicitud. Esto fue por un error que más parece una decisión antojadiza, ¿verdad? Que ha sido un error involuntario, en donde se registró de una manera errónea la presentación de nuestra solicitud. Como la ley solamente da un mes después que ha sido otorgada la escritura, y entonces en la Secretaría del Tribunal se registró como que nosotros habíamos presentado un día después del plazo establecido, pero fue un error, digamos. Allí pasaron 9 meses en el tribunal y se nos viene a notificar la inadmisibilidad de nuestra solicitud de manera, digamos, errónea. Pues recurrimos contra esa resolución del tribunal y se estableció pues que nosotros teníamos el derecho. Es así como el pasado mes de febrero se nos devolvieron los libros. Estamos en ese proceso de recolección de las firmas de ciudadanos respaldantes, las firmas y las huellas, ¿verdad? Entonces, andamos en ese proceso a nivel nacional y valga, digamos, el paréntesis de solicitarle a nuestros compatriotas residentes acá en el país
pero también nuestros compatriotas en el exterior pueden solicitarle a sus familiares, amistades, etcétera, que nos concedan su firma de ciudadanos respaldantes para poder hacer realidad la inscripción de MAR como partido político en aquel organismo colegiado. Digamos, nosotros venimos desde el 2015 preparando las bases territoriales. Somos de los proyectos políticos o de los movimientos políticos que surgieron en el 2015, de esa generación, digamos, porque fue un buen grupo de organizaciones, cerca de 7, somos el único proyecto político que se encuentra en proceso de inscripción, con las grandes posibilidades de convertirse en partido político e incluso de poder participar en las elecciones del próximo año. Esto dependerá obviamente de que los ciudadanos nos concedan esa colaboración de su firma, sus huellas, porque eso lo establecieron de una manera muy amañada los partidos políticos hace unos años, y entonces nosotros tenemos que ir a solicitarle a los ciudadanos a que se nos reconozca, digamos, de alguna manera el derecho de asociación, que es el derecho en el cual nosotros, digamos, estamos actualmente tratando de lograr, porque mientras no nos inscribimos como partido político, no somos una asociación debidamente registrada, ¿verdad? Y con las facultades y derechos de poder participar en una contienda electoral con nuestra propia bandera. Sin embargo, pues a través de una coalición bien podemos participar el otro año. Hasta el momento, ¿cuántas firmas llevan como recolectadas? Bueno, si hablamos del proceso anterior, nosotros el proceso anterior logramos 20,000 firmas, que fueron prácticamente por gusto, y cabe agregar, agradecerle incluso a los ciudadanos que en esa oportunidad nos otorgaron su firma, a que lo vuelva a hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a recorrer estamos recorriendo, mejor dicho, a nivel nacional. Obviamente que no hemos empezado en su mayor auge lo que es el plan, lo vamos a empezar, esperamos la otra semana. Hemos estado en un proceso de organización de cuadrillas, digamos, a nivel nacional, para poder llegar al último rincón de nuestro país, a las comunidades, y de esa forma los ciudadanos nos puedan otorgar su firma. Entonces actualmente vamos empezando. Digamos que podríamos llevar unas 2,000 firmas, porque inicialmente nos distribuimos libros, los miembros del directorio, ¿verdad? Y hemos empezado así, de esa forma, pero a partir de la otra semana esperamos empezar a recorrer el país, el territorio nacional, y en términos de un mes le apostamos a poder recolectar las 50,000 firmas que se requieren para inscribir nuestro proyecto. Hasta este momento, ¿cuáles son los tropiezos que ustedes han encontrado de cara a inscribir el partido como ya institución política? Sí, de hecho, el exigirle a los ciudadanos, por ejemplo, que el derecho de asociación, que debe ser libre, como lo establece el artículo 7 de la Constitución, pues que dependa de que un ciudadano nos dé de su firma y además de eso nos dé copia de su DUI, es un gran problema para cualquier ciudadano que quiere, digamos, de alguna forma, o queremos arribar a cualquier estamento, digamos, del Estado, a cualquier peldaño, digamos, del Estado, a servirle a nuestra población, ¿verdad? Y entonces, obviamente que ese requisito se convierte en un gran impedimento, en un gran tropiezo. Es más, muchos partidos políticos se han quedado, digamos, en eso, y lamentablemente muchos ciudadanos no han logrado ese anhelo de poder inscribir su partido político. Eso por una parte. Lo que le mencioné anteriormente, que no se nos otorga un derecho reconocido por las leyes, como fue inicialmente la suspensión de plazos. Ese ha sido, digamos, un tropiezo generado por las mismas autoridades del país, que son quienes deben conceder
los derechos a los ciudadanos o reconocerlos, porque así lo establece la Carta Magna, ¿verdad? Eso por otra parte, y también últimamente, como le dije, el hecho de que de forma amañada o antojadiza, allá en la Secretaría del Tribunal vengan y no se nos registre la hora y la fecha de la presentación de nuestra solicitud, es algo que deja mucho entrever esas malas intenciones, digamos, que han existido en contra de nosotros. Cuando, por ejemplo, el Faro menciona de que a algunos partidos políticos no se les ha tratado con igualdad de condiciones respecto de otros, nosotros somos uno de esos partidos. A nosotros nos ha tratado muy mal de parte del Tribunal Supremo Electoral y aprovechamos este espacio para lanzar una crítica, digamos, a este ente colegiado, porque no se puede estar impidiendo a los ciudadanos o privando a los ciudadanos de sus derechos. El derecho de asociación política es un derecho que la Carta Magna lo establece o lo otorga a los ciudadanos de una manera libre. Además de la Carta Magna, existen tratados internacionales donde los países suscriptores de los tratados internacionales, como es nuestro país, pues están obligados a reconocerle a los ciudadanos esos derechos y no a impedirlos como acá se ha hecho en nuestro caso, ¿verdad? Ok, ya cambiando de tema y pasando un poco al ámbito nacional y lo que está pasando en el contexto, ¿cómo ves tú o cuál es su valoración al respecto de las alzas que se están dando en los precios de los huevos, los lácteos y la economía que está subiendo por las nubes? Bueno, llama mucho la atención en este caso de lo que es la situación económica, bueno, algunos productos que son parte de la canasta básica diaria de nosotros, ¿verdad? De todos los ciudadanos. Por ejemplo, los huevos, ¿verdad? ¿Quién no consume un huevo en el día? Entonces, ha llamado la atención cómo se han disparado los precios en los establecimientos comerciales y de repente vienen allá y vendedores como que de la nada lo sacan, ¿verdad? Y se ponen en un stand a vender en cualquier ciudad, ¿verdad? Más que todo se ha visto en Santa Ana, en Santa Tecla, ¿verdad? Y otros municipios del país. Entonces eso llama la atención y ahí es donde uno al ponerse a pensar dice, bueno, y acá entonces hay algún acaparamiento de productos. Si eso existe, las autoridades del país deben hacer cumplir la ley, ¿verdad? Existe la ley, por ejemplo, de protección al consumidor, que debe de garantizar que a los ciudadanos se le vendan los productos sin esas alteraciones bruscas que al final afectan no solamente el bolsillo de los ciudadanos, sino que la vida, ¿verdad?, de los ciudadanos. Un huevo, digamos, en el día puede ser parte del alimento, del único alimento que consume un ciudadano y que se le esté impidiendo, digamos, tal vez por alguna acción o algún amaño, digamos, es muy lamentable. Acá lo que debería hacerse es una verificación, un chequeo diario, un seguimiento de parte de las entidades, tal vez la protección del consumidor, para que esto no ocurra, porque si eso se está haciendo de una manera amañada, se le está ocasionando también de forma amañada un gran daño a nuestra población, ¿verdad? Eso, digamos, por una parte. Hay otros productos, obviamente, de la canasta básica que también en el mercado han tenido incrementos. Los cereales, por ejemplo, ¿verdad? Los cereales. Y acá en este caso, pienso que tomándole también la palabra a nuestros productores, ¿verdad?, que en su mayoría son humildes campesinos,
que logran cultivar su parcela para producir para su consumo, pero además si pueden ir a vender al mercado alguna libra de cereales, frijoles, maíz, arroz, lo que sea, entonces están haciendo una acción patriótica, ¿verdad? Y por lo tanto es importante apoyar a este sector. Pienso que pudo haber afectado también, o que debe afectar, lo que es la importación de productos de manera descontrolada. Nos hemos dado cuenta en el pasado cómo ha ocurrido la importación descontrolada, pues, a comprar a otros países cereales en lugar de comprarle a nuestros productores. Y entonces dejamos a nuestro productor sin el ánimo de volver a cultivar. Eso afecta y sin duda es lo que nos está afectando ahora. ¿Por qué? Porque se han escaseado los productos, ¿verdad? Entonces cabe, digamos, hacer un llamado al gobierno de la República que en estos casos pues se le ponga más atención de parte de las entidades ministeriales, ¿verdad? Porque esto no lo va a ir a resolver una persona sino más, es una política de Estado la que se debe de mantener y promover, como es la producción agrícola, de la cual desde hace años se viene hablando de que se va a mejorar. En toda campaña política vienen y los que ofrecen, digamos, propuestas y dicen vamos a rescatar el agro, y de eso no saben nada, ¿verdad? Entonces al final nuestro campesino, nuestro humilde productor se queda a veces con las manos esperando, digamos, que llegue la política de Estado, que debe ser, digamos, el rescate de la agricultura, ¿verdad? En otro tema, nos vamos directamente a la seguridad. ¿Cómo ha visto usted o cuáles son sus valoraciones al respecto de que se prorrogó nuevamente la 12ª prórroga del régimen de excepción? Ya estamos a un año de que se implementó esta estrategia de seguridad. ¿Cómo ha visto usted el cambio? Y también que muchos organismos internacionales, entre ellos la ONU, Estados Unidos como país y al sur de Latinoamérica, pues está Colombia, están como señalando esta estrategia. Sí. Bueno, acá, digamos, en esta situación del régimen de excepción se han dado y se siguen dando determinados abusos que son lamentables, que se han traducido en gran medida hasta en muertes de ciudadanos detenidos y el encarcelamiento de inocentes. Cuando de mi parte repudio o señalo, digamos, la detención antojadiza de un inocente, no lo hago con la finalidad de defender, digamos, a un delincuente, a una persona que ha cometido delitos y que, pues, en el pasado los delincuentes han mantenido, digamos, en una situación muy crítica en cuanto a la situación delincuencial, ¿verdad? Pero no se justifica que por encarcelar a un delincuente o que por llevarle seguridad a los ciudadanos vamos a meter al que se nos antoje a la cárcel, ¿verdad? Se debe de meter a la cárcel para garantizar a los ciudadanos la seguridad, que eso es aplaudible, ¿verdad? Pero al delincuente, al responsable de haber cometido el hecho o de estar manteniendo en una zozobra, digamos, a nuestros compatriotas que se merecen la seguridad allá en las comunidades. Pero sobre pretexto de eso, encarcelar a cualquier persona, eso no es aceptable. Y con justa razón, la comunidad internacional ya se empieza a pronunciar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, lamentamos que esto haya ocurrido en el país, nos está proyectando de cara a la comunidad internacional como un país o un estado de alguna manera retrógrada, ¿verdad? Porque no es capaz de poder encarcelar estrictamente a los delincuentes que han cometido delitos, sino que a inocentes. Y en eso, pues, nosotros también nos ponemos
en el lugar de los familiares, de las víctimas, digamos. No es necesario haber sufrido una privación de libertad para ponerse en el lugar de una víctima inocente, ¿verdad? No es necesario que vengan y le den una paliza a alguien para repudiar que las autoridades no deben por ningún motivo convertirse en un verdugo ni del peor de los delincuentes, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son reprobables, son repudiables y seguramente van a haber, digamos, consecuencias legales o jurídicas respecto de los responsables, porque ahorita, digamos, estamos en la efervescencia de la situación, ¿verdad? Pero recordemos que como ocurrió en la guerra anterior, ¿verdad? Algunas personas no pensaban de que posteriormente a los 10, a los 20 años podrían venir los señalamientos ante esa situación, y no solamente los señalamientos, sino que también responder, digamos, ante los hechos cometidos, ¿verdad? Entonces, en concreto, digamos, en cuanto a esta situación, de manera personal, como Rafael García Aguirre, abogado de la República, que siempre me he inclinado por la justicia, aplaudo, digamos, la seguridad de los ciudadanos, porque es lo que le corresponde al Estado, llevarle la seguridad a las comunidades para que dejen de ser azotadas por cualquier delincuente, pero repudio el azote en que se han convertido algunas autoridades respecto de los ciudadanos. Por ejemplo, yo soy defensor de al menos 10 personas de las cuales he comprobado que son inocentes. Respecto de una de esas personas, ni el juez, ni el fiscal, ni la dirección de centros penales nos dan información de esa persona. Entonces, es una situación bien lamentable. Estaba escuchando ahí por unos medios también que a un ciudadano, habiéndose extendido la carta de libertad, después de 2 meses no le dan la libertad. ¿Qué habrá detrás de todo eso? A saber si esa persona estará muerta, ¿verdad? Y como, pues sí, estamos en una situación donde no existe información certera, digamos, de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el país. Entonces estamos ahí en una gran incertidumbre, y más que nosotros como abogados, ¿verdad? Los familiares de los detenidos están en una gran incertidumbre, y bueno, ojalá que las autoridades cambien ese proceder, porque no es eso lo que manda la Carta Magna, no es eso lo que mandan las leyes ni los tratados internacionales. La Carta Magna y las demás leyes del país lo que mandan es encarcelar al responsable de un delito, ¿verdad? Y el único derecho que se les va a privar es la libertad. Ningún otro derecho establece la Constitución, ¿verdad?